Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Luis Machinea para analizar los temas más importantes en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Un gusto estar acá. Y bueno, y hoy el dólar cayó por segunda rueda consecutiva. Cerró en torno a los 28 pesos, en 28.06, y se encamina a cerrar el mes por debajo de la cotización con la que había terminado el mes de junio. Sería el primer mes en el que esto sucede desde que se inició la corrida cambiaria a finales de abril, donde tuvimos fuertes subas tanto en el mes de mayo como en el mes de junio. ¿Crees, José Luis, que la corrida ha quedado atrás, que ha sido superada? No, no diría tanto como eso. Diría que estamos mucho mejor que hace un mes, definitivamente. La incertidumbre ha disminuido, no ha desaparecido. Y para ver si la corrida ha quedado atrás, todavía tienen que pasar algunas semanas, digamos, ¿no? Pero en todo caso, la tendencia es para ser razonablemente optimista. ¿Crees que esta relativa estabilización que se ha logrado en el mercado cambiario es producto de aciertos del gobierno, de la gestión económica? Yo creo que es acierto, sí, de parte de la gestión económica el Banco Central ha manejado bien esta coyuntura, pero digo, queda todavía mucho camino para recorrer, digamos, ¿no? La incertidumbre sigue estando ahí, incertidumbre acerca de cómo va a ser Argentina para cumplir las metas con el fondo. La incertidumbre sigue estando ahí respecto a la situación política. Y creo que en el tema de la incertidumbre política hay poco que uno pueda decir o comentar. Creo que respecto a la incertidumbre, respecto a las metas, ¿y por qué las metas con el fondo son relevantes? Porque están unidas al desembolso, ¿no? Y si uno consigue todos los desembolsos del fondo, realmente los requerimientos de Argentina en el mercado financiero el año que viene son relativamente menores. Y si no las consigue, y si no consigue cumplir con las metas, por cierto, son mucho más altas. Así que me parece que asegurar que se consigan alcanzar las metas que se firmó con el Fondo Monetario es un elemento importante para reducir la incertidumbre, ¿no? ¿Qué crees que debe hacer el gobierno justamente para generar confianza en torno a que va a cumplir con estos objetivos? ¿Qué es lo que debe mostrar? Porque en algún sentido se ha comprometido, ¿no?, a cumplir con estos objetivos. No basta con eso, ¿no?, porque ha continuado, ¿no?, la tensión cambiaria a pesar de asumir este compromiso y de lograr justamente el acuerdo con el fondo. Bueno, yo creo que tiene que agregar algunos elementos adicionales, ¿no? Es cierto que el gobierno... Mostrar más el cómo, ¿no? ¿Decís? Sí, el gobierno ha dicho que va a reducir del gasto, digamos. Lo que pasa es que todos sabemos que eso no es una tarea sencilla, que va a implicar discusión con las provincias. Hay un tema de la obra pública que también va a crear algún tipo de tensiones. Entonces, digamos, lo que tiene que dar claro cuál es la prioridad, ¿no? Y si la prioridad es las metas, el gobierno creo que tiene que dar marcha atrás o demorar, la palabra es demorar, las reducciones de impuestos que tenía previstas. Y yo sé que a la gente le dice, no, pero ¿por qué? Mejor por el gasto que por los impuestos. Sí, es cierto. Y yo espero que el gobierno haga todo el esfuerzo posible por el lado de los impuestos. Pero insisto, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es cumplir las metas. Y después, una vez que hayamos cumplido las metas, vemos cómo seguimos reduciendo impuestos y haciendo las reformas. Pero en el interín tenemos que darle seguridad a todo el mundo que se cumple con las metas. Es importante también, José Luis, que mes a mes se vaya mostrando esto cada vez que se publican justamente los resultados del sector público nacional. Así es, así es. Yo digo, uno como este año el gobierno va a cumplir bien, va en exceso, yo creo, la reducción del déficit. La discusión está, o la mirada está, qué es lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Un año con elecciones presidenciales, ¿no? Un año con elecciones presidenciales y donde hay una reducción del gasto importante que tiene que ver con las provincias, que tiene que ver con la obra pública y que tiene que ver de alguna manera con el gasto en empleo del sector público. Y por eso mi insistencia en que el gobierno tiene que reforzar esa credibilidad demorando algunos compromisos que hizo de reducción de impuestos. No porque no haya que hacerlo, sino porque, insisto, la prioridad es otra. Hablas, José Luis, de demorar
la baja de impuestos. Otra opción es tener una actitud activa, para la redundancia, y subir impuestos. Por ejemplo, retenciones, que con la devaluación que hubo de 60-70%, un poquito de retenciones, ¿lo ves como una posibilidad? No veo como una posibilidad, digamos, pero podría ser como una cosa razonable, digamos. ¿Lo recomendaría? El gobierno no va a hacerlo. Luis? Bueno, lo primero que haría es parar la reducción de la soja y parar el compromiso que hay de reducir los aportes patronales, ¿no? Que forma parte de la reforma del gobierno. Si vemos si eso no alcanza, a ver qué otra medida uno puede tomar, inclusive respecto de algo más por el lado de retenciones. Pero empecemos por lo que está ahí, lo que está arriba de la mesa. Y lo que está arriba de la mesa, y aparte el fondo sugiere como medidas alternativas, es por qué no demoramos la reducción de la soja y por qué no demoramos la reducción de impuestos. Eso de dar 0,3, 0,4 del producto. No es poca cosa. No es poca cosa, teniendo en cuenta cuál es la reducción del gasto que hay por delante. Ahora, si no alcanza, buscaría cualquier otra medida, por ejemplo, algo quizá más de retenciones, pero empezaría por ahí, ¿no? Ahora, este fin de semana Christine Lagarde dijo que el acuerdo con el fondo hay que cumplirlo, fue bastante determinante en ese tema. La inflación en Argentina es muy alta y hoy se vio una recesión, ¿no? Esta semana vimos los números de 5,8% de caída. ¿Pensás, José Luis, que para detener el proceso inflacionario va a hacer falta una mayor recesión a la que ya tenemos? No, no creo que mayor recesión. Lo que pasa es que estamos viendo este segundo trimestre y sobre todo el mes de mayo, el impacto es muy grande de la pérdida de cosecha, ¿no? O sea, todos los analistas ya decían que en el segundo trimestre del año iba a haber una caída muy grande del producto asociado. Mencionábamos justamente, José Luis, hoy que en mayo la caída de la producción del sector agropecuario fue del 35%. Así es. Por eso digo, explica mucho de lo que pasó en mayo. No todo, porque el sector industrial también disminuyó levemente. Así que yo diría, yo no tomaría esta cifra como que esta es la magnitud de la recesión. Creo que tenemos que dejar pasar el segundo trimestre y ver al tercero. Pero definitivamente la economía argentina no está creciendo y yo no creo que crezca, posiblemente disminuya algo en los próximos 2 trimestres. El tema es si al final de este segundo trimestre se recupera la credibilidad, la confianza y eso permite que la economía recupere su ritmo de crecimiento. Y un poco de futurismo. ¿Pensás que el acuerdo con el fondo se va a cumplir en todas las variables o cuál ves más difícil de que se cumpla? Yo creo que la relevante es la fiscal, ¿no es cierto? Y es donde vamos a poner el fondo más énfasis. En el tema de la inflación hay, como sabemos, para el año que viene 4 puntos. Se dice 17, pero hasta 21 está bien, digamos, ¿no? Y yo creo que 21 suena razonable, quizá un poquitito optimista, pero razonable, teniendo en cuenta que este año seguramente la inflación va a ser poco superior a 30. Pero en todo caso, no me parece que ese sea un impedimento para renegociar inclusive ese punto con el fondo. El tema es que el gobierno muestre claramente que está reduciendo el déficit fiscal, me parece que ahí va a estar la prioridad. Y está puesta la voluntad del fondo, en todo caso, de encontrar alguna solución. Si hay algún problema, estamos 2 puntos por arriba de la tasa de inflación prevista, por ejemplo. ¿Se puede, José Luis, crecer el año que viene en un contexto en el que el gobierno tiene que cumplir con un objetivo fiscal bastante exigente? Es difícil crecer. Yo creo, por eso digo, siendo optimista, uno puede pensar que la economía el año que viene va a crecer 2%, pero no que va a crecer 5%. Siendo optimista uno puede pensar 2%. ¿Y por qué puede pensar 2%? Bueno, el pronóstico del propio Fondo Monetario que se publicó el día de ayer es del 1,5%, ¿no? Para el año que viene. Sí, por eso, porque vamos a tener que hacer una reducción por el lado del gasto público y a mí me gustaría que por lo menos no reduzcamos tanto la obra pública, que es algo que puede suavizar la recesión. Pero va a haber, sí, un aumento el año que viene de la producción agropecuaria. Así como perdimos un punto y pico este año, hay un punto del año que viene que es pura producción agropecuaria. Así que hablar del 2% no me parece que sea un esfuerzo tan grande, ¿no? Y hablaba José Luis de incertidumbre política que se suma a lo económico. ¿Qué es lo que más te preocupa en el ámbito político? Bueno, digamos, más allá de mis preocupaciones, ¿qué es lo que más le preocupa al mercado? Definitivamente, ¿qué va a pasar con las elecciones de octubre?
y en especial si ven que la expresidenta Cristina Kirchner tiene alguna posibilidad de entrar en el balotaje, ¿no? Yo creo que eso no solamente preocupa a los inversores internacionales, sino también a los locales. Le ha salido, José Luis, bien la estrategia, ¿no? Al expresidente justamente detuvo el ajuste que se necesitaba, digamos, en los últimos años de su gestión, obligó a este gobierno a hacerlo de la peor manera y ahora de repente aparece, ¿no? Con ciertas chances, tal vez, ¿no? La verdad que no soy un politólogo, ¿no? Pero tal vez con alguna posibilidad para el año que viene. Sí, definitivamente, digamos, no es la primera vez que el peronismo deja una herencia complicada, digamos, pero como ya sabemos, pero en este caso salió bastante bien, aparte la presidenta ha mantenido el silencio, digamos, y eso también le ha ayudado, seguramente a acumular votos, más el hecho de que al gobierno no le ha ido bien en términos de la situación económica en este año y todas las perspectivas que estamos hablando para el año que viene. Podemos hablar de las razones de eso, errores del gobierno, herencias, etcétera, etcétera, pero lo que percibe la gente al final del día es definitivamente que la situación económica sigue complicada, ¿no? Por suerte, el tema de las tarifas parece que no vamos a tener los aumentos que quería nuestro exministro de Energía y vamos a tener aumentos más parecidos a 25 o 30%. Eso es una buena noticia. Muchas gracias, José Luis. Un gusto. Cerramos entonces este programa con la participación de José Luis Machinea, analizando las dificultades que está atravesando la economía y los desafíos que hay por delante. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.